Bueno, volvimos. Volvedere. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer ahora, o vamos a intentar hacer, es un cuadrito, después el cuadrito lo voy a ver, lo voy a ir haciendo ahora. Vamos a hacer un cuadrito de cómo, digamos, cómo desmenuzar el ADN, es decir, cómo es que se degrada el ADN. Este proceso que vamos a mencionar se produce en el intestino cuando nosotros comemos ADN, pero también en nuestras células se produce porque las enzimas de las que vamos a hablar están en el intestino, pero enzimas, isoenzimas de estas que hay en el intestino. ¿Qué es una isoenzima? No que es isoenzima, sino una isoenzima. ¿Qué es una isoenzima? Los escuchéis. ¿Qué son isoenzimas? Isoenzimas No son, me acuerdo. ¿cómo? No me acuerdo. Bien, es una buena respuesta, por lo menos, bien. Es una respuesta sincera, como bien diría. No, está bien. Las ¿No es una isoenzimas, variante de la enzima? claro, son moléculas enzimáticas que cumplen una función similar entre sí, pero que pueden tener variaciones pequeñas en la conformación de la molécula. Entonces existen isoformas. Isoforma son formas isoméricas, ¿está bien? Son similares, son isómeros, son moléculas que tienen la misma función y la constitución es muy parecida o igual desde el punto de vista químico, pero por ahí estructuralmente hay alguna variación. ¿Está bien? Hay isoenzimas, hay distintas isoproteínas, ¿no es cierto? Dentro de las isoproteínas tenemos isoenzimas, es decir, enzimas que son similares y que trabajan haciendo lo mismo, ¿está bien? Pero no son exactamente lo mismo. A ver, espere que acá hay una pregunta. Pregunta. Espere. Creo que hay una pregunta. Veo acá chatear. ¿Cuál concepto, Ana Paula? De isoenzima, la que estaba diciendo recién, El profe. de isoenzima, sí. El concepto de isoenzima consiste en eso, en que hay moléculas que son similares. Por ejemplo, tenemos la amilasa, ¿está bien? La amilasa sirve para degradar glúcidos, ¿está bien? La amilasa es una enzima que degrada glúcidos. Pero tengo amilasa pancreática, amilasa salival, ¿está bien? Es decir, la amilasa o lipasa, lo mismo, tengo lipasa lingual, lipasa pancreática, lipasa gástrica, son enzimas que hacen una misma función, pero que no son exactamente iguales. La lipasa lingual no es exactamente igual que la lipasa gástrica. Muchas veces tienen que ver, cumplen la misma función y muchas veces pasa que a pesar de que cumplen la misma función, por ahí son específicas para un grupo molecular. Entonces, por ejemplo, la lipasa gástrica reconoce ácidos grasos de cadena corta que le cuesta reconocer a la lipasa pancreática. Pero las dos lo que hacen es romper el mismo tipo de unión. Es decir, rompen la unión de tipo éster que hay entre el ácido graso y el glicerol. Entonces las dos enzimas hacen lo mismo. Reconocen ácidos grasos, los escinden, los sacan, los separan del triglicérido, pero no son la misma enzima exactamente, no son las mismas, son moléculas parecidas que cumplen con la misma función, reconocen la misma unión, o rompen la misma unión, pero no son exactamente iguales. Es como si fueran dos hermanos gemelos.
Los hermanos gemelos, nada, sí son dos hermanos, son muy parecidos, por ahí hacen las mismas cosas, pero no son lo mismo, son, podríamos llamar isohermanos, que son hermanos, son dos individuos distintos. Bueno, esto es lo mismo, no son clones, ¿está bien? Bueno, en este caso, entonces, ¿qué diferencia habría entre, tengo moléculas de lipasa, entonces tengo lipasa, tengo dos moléculas de lipasa lingual y una molécula de lipasa gástrica, ¿no es cierto? Entonces, ahí digo, lipasa lingual y lipasa gástrica. Entonces, le pongo números, ¿no? Tengo ahí tres moléculas, ¿ven? Ahí miren, tengo tres moléculas. La molécula 1, lipasa lingual, la número 2, lipasa lingual, y la número 3, perdón, la lipasa, sí, digo lingual, digo bien. 1 y 2, lipasa lingual, y 3, lipasa gástrica. Si yo comparo molecularmente lipasa lingual, las dos moléculas de lipasa lingual son iguales, son idénticas, son como clones. En cambio, la lipasa gástrica no es exactamente igual. ¿Para qué sirven las tres tipos de lipasa? Esta sería como un hermano gemelo, y estos son clones. Entonces, ¿para qué sirven las lipasas? Para degradar lípidos, para cortar triglicéridos. Sí, pero probablemente esta lipasa gástrica va a tener afinidad por un tipo de lípidos, que en este caso son lípidos, son triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena más corta, que lo que son las lipasas linguales. Entonces, estas van a trabajar con lípidos rompiendo los triglicéridos. Estas también, pero estas reconocen con mayor facilidad un tipo de triglicérido y estas otro. Las dos trabajan haciendo lo mismo, son isoenzimas. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de isoenzima? ¿Está bien? Iso. Sí, profe. Bueno, entonces tengo el concepto de isoenzima. Yo no sé por qué dijimos lo de la isoenzima, porque venía, pero algo dijimos, estábamos hablando de... no sé de qué estábamos hablando, pero bueno, estamos hablando de los nucleótidos y de cómo los nucleótidos se degradan en el... Ah, sí, eso decía. Ahí está. Decía, en el tubo digestivo hay enzimas que degradan los ácidos nucleicos. Y en todas las células del cuerpo hay enzimas similares. ¿Está bien? Que en muchos casos pueden ser isoenzimas, que son enzimas que hacen lo mismo. ¿Está bien? Entonces decimos, por ejemplo, en nucleotidasas. Cuando uno dice nucleotidasas, la nucleotidasa hace una sola función, que ahora vamos a ver cuál es. Bueno, pero existen nucleotidasas en el tubo digestivo fabricadas por el páncreas y existen otras nucleotidasas que están en las células. Las nucleotidasas siguen haciendo lo mismo, ¿está bien? Pero unas están en un lado, otras en otro. Bueno, nada. Conclusión, decía, cuando nosotros comemos ácidos nucleicos. Al comer, estamos comiendo ácidos nucleicos. En nuestra vida cotidiana, los ácidos nucleicos los comemos. No hay manera que nos salvemos de eso, porque los ácidos nucleicos o los sacamos de los animales o los sacamos de las plantas. Los ácidos nucleicos de las plantas están compuestos igual que los nuestros. No. O algunos sí. No, sí. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos de las plantas? Qué preguntas, ¿eh? Preguntas complejas. Los ácidos nucleicos de las plantas están hechos como los de los animales, son cadenas de nucleótidos, o sea, son polinucleótidos. Y utilizan adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una planta y un animal? Bueno, a veces parecemos planta, ¿no? Estamos como planta, y a veces somos unos brutos animales, así que está bien. Pero no, eso no. ¿Qué diferencia cuál sería la diferencia entre una planta y un animal? Si tenemos códigos genéticos hechos de lo mismo. La secuencia. La secuencia y el número de nucleótidos que tengan los ADN de las plantas y de los animales. Es decir, la secuencia y el número de nucleótidos determina
la función, la forma, la estructura de ese ser viviente que contiene ese ADN o ese ARN. Es decir, que los ácidos nucleicos de las plantas son iguales que los nuestros. O sea que esto nos dice que en algún punto las plantas y los animales provenimos de las mismas células. Somos parientes. Miren lo que se acaban de enterar. Son parientes del potus que tienen ahí en la casa. Así que háganse amigos porque puede ser el tartarabuelo, no sé, ¿no es cierto? El potus que tienen ahí alguna vez tuvo el mismo ADN que nuestros ancestros. ¿Sí? Es decir, que en alguna circunstancia los unicelulares empezaron a formar pluricelulares y hubieron caminos que fueron a constituir los procariotas y otros caminos que fueron a constituir eucariotas. Y bueno, y después algunos de los eucariotas se fueron transformando en pluricelulares, los eucariotas se transformaron en pluricelulares y a su vez fueron modificándose y ahí tenemos la diversidad de especies. Por lo tanto, nosotros también somos parientes de los gusanos. Por otra vía, los eucariotas siguieron otra vía y formaron plantas o seres que consideramos vegetales. Bueno, y salió un trébol, por ejemplo, una planta de trébol, pero también salió una planta que es una secuoya, que es un árbol que puede medir 100 metros de alto. Bueno, o sea que en definitiva, el ADN es un código y lo tenemos tanto animal como plantas. Y ese código está hecho del mismo material genético, del mismo material, perdón. O sea, moléculas que son nucleótidos, es decir, moléculas que llamamos ácido nucleico conjunto, y que está organizado de una manera. De acuerdo a la organización en posiciones de los nucleótidos y de acuerdo al número de nucleótidos que tiene cada especie, tenemos cada individuo de cada especie diferente del otro. Así que bueno, y de hecho, entre los animales, diferimos bastante poco en el ADN que tenemos. Nuestro ADN es muy parecido al de las ratas. Y miren que no nos parecemos físicamente a las ratas, pero funcionalmente sí. Por eso ya lo habíamos nombrado una vez, y ahora lo nombro de nuevo, pero ahora con más, ahora que vamos conociendo más cosas, podemos entender un poco mejor lo que quiere decir esto. Por eso es que utilizamos las ratas como prueba, como animales de experimentación. No es que utilizamos la rata como animal de experimentación porque nos gustan las ratas y no los canarios. No, utilizamos las ratas porque se parecen genéticamente a nosotros. Tienen un parecido genético y entonces utilizamos la rata por ese motivo. Solo que la rata, ¿qué pasa? La rata tiene ciclo de vida más corto y entonces, como tiene un ciclo de vida más corto, nosotros podemos experimentar con la rata cosas que le pasan a nuestro organismo en menos tiempo. Entonces podríamos probar, por ejemplo, por decir, longevidad. Entonces, si una rata vive 20 años, es como si nosotros viviéramos 500. Bueno, entonces, nada, las pruebas las hacemos en la rata, que es similar a nosotros. Entonces, hacemos que una rata viva, si logramos que una rata viva 20 años, y podemos traspolar ese mismo mecanismo que usamos para la rata para el humano, nosotros viviríamos muchísimos años. Si la rata enfermamos o le suministramos un virus a una rata y la rata se enferma en 3 días, nosotros probablemente nos enfermemos en 4 o 5, pero nos vamos a enfermar probablemente de forma similar a la rata. Es decir, nada, tenemos organismos similares. ¿Y en qué se parecen nuestros organismos? Bueno, las proteínas. Y si 2 organismos se parecen en sus proteínas en forma muy estrecha, es porque su ADN se parece en forma muy estrecha. Y de hecho tenemos los mamíferos, tenemos proteínas similares. La rata, el camello, el humano, no sé, el delfín, tenemos proteínas similares. Por ejemplo, no sé, la insulina. Es similar. No es igual, por eso no podemos utilizar, no nos conviene utilizar insulina de delfín. Pero la porcina, la del cerdo, se parece mucho a la humana. La de vaca se parece a la humana. Entonces, se puede utilizar insulina porcina, la vacuna ya no se usa más, se utiliza porcina.
porcina y ahora ya se usa la humana, pero quiero decir que entonces son insulinas parecidas, tan parecidas a una proteína que podemos usar la proteína de un animal en nosotros, como si fuera nuestra, una isoenzima, ¿está bien? Perdón, una isoproteína, en este caso la insulina humana y la bovina son isoproteínas, es decir, son similares. Bueno, entonces, bueno, tenemos los ADN como parecidos. Bueno, entonces, ¿cómo ingerimos todo esto? Venía a cuento cómo ingerimos el ADN. Lo ingerimos cuando ingerimos células o algo que haya tenido células. Muy bien. En algunos estadios, obviamente, nos sirve si tuvo células, si fue cocinado, o si fue por ahí algunas preparaciones o algunas cosas no nos sirven. O hecho, no sé, de algunas formas no tienen el ácido nucleico porque se pudo haber perdido. Pero en términos generales es muy difícil que no comamos ácidos nucleicos, porque comemos cosas que tienen células. Entonces, comemos ácidos nucleicos, pero no los absorbemos como ácidos nucleicos. ¿Qué tenemos que hacer para que el ácido nucleico, esas cadenas de nucleótidos, ingresen a nuestro enterocito? ¿Qué hay que hacer con las cadenas de nucleótidos para ingresarlas en nuestro enterocito? Degradarla. Degradarlas. ¿Y a qué podemos degradar si lo analizamos? ¿A qué podremos degradar un ácido nucleico? ¿Cuáles serán los...? Nucleótido y fosfato. El ácido nucleico lo podríamos degradar, pero vamos a hacer un cuadrito, a ver, espera un poquitito, hacemos así, mira. El ácido nucleico lo podríamos degradar a oligonucleótidos. ¿Qué sería un oligonucleótido? Oligonucleótido. Oligopéptido, oligosacárido. ¿Qué será un oligonucleótido? El ADN, ¿qué es? Son varias moléculas de nucleótidos. El ADN, si yo digo el ADN, tuviera que definirlo desde el punto de vista molecular, diría es un, o el ARN, Polinucleótido. un polinucleótido. Entonces, ¿qué será el oligonucleótido? Una unidad. Una chica. Son Menos. Con menos, Menos. cadenas menos cortas nucleótidos. de nucleótidos, oligonucleótidos, ¿está bien? Entonces, el ácido nucleico lo puedo transformar en, oligonucleótidos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Ácido nucleico, agárrense una hoja, así como, más grande que esta, pero agárrense una hoja, la ponen así como lo estoy poniendo yo, y vamos a tratar de hacer un cuadro a ver si puedo. Si lo voy pudiendo hacer y me entra todo, vamos a ver. Entonces tengo, los ácidos nucleicos se transforman en oligonucleótidos. Para transformar un ácido nucleico en oligonucleótidos, ¿qué es lo que tendré que hacer? Degradarlo. Bueno, Por encima. voy a usar enzimas y lo voy a degradar, que consistiría en ¿qué? En nucleótido. Romper el láser. En separar las cadenas, cortarlas. Tengo una cadena de nucleótidos, ¿está bien? Y con una, a la perinola, y con una enzima, tengo una cadena de nucleótidos, un polinucleótido, y con una enzima, que sería como una tijera, obtengo dos cadenas más cortas. ¿Está bien? Después corto de nuevo y obtengo cadenas más cortas. Eso es lo que hago, degradar. Entonces esto, para pasar de ácido nucleico a oligonucleótido, voy a necesitar, ¿qué? ¿Qué voy a necesitar para hacer este trabajo? Acá. Energía y enzimas. Enzimas. Voy a necesitar enzimas. Energía no necesariamente, porque es un proceso catabólico. ¿Por qué es un proceso catabólico? Porque es un proceso de Degradación. degradación. Por lo tanto, lo que voy a necesitar sí es enzima. Una enzima. En realidad la energía sí la voy a necesitar para fabricar la enzima.
está bien. Pero en el caso, en el lugar propiamente dicho, no necesito energía específicamente, pero sí necesito una enzima. ¿Qué enzima podrá degradar un ácido nucleico? Nucleotidasa. Casi. Las enzimas que degradan ácidos nucleicos se llaman Endonucleasas. bien, muy bien, doña Avi, perfecto. Mire cómo usted está bien, bárbaro. Como si lo hubiera leído casi. Perfecto, endonucleasas. Los ácidos nucleicos se degradan con endonucleasas. ¿Existen endonucleasas en el intestino? Sí. ¿Quién las secreta? El páncreas. Si ustedes miran, cuando vean, van a ver que si remiran el capítulo que hablamos de enzimas del páncreas, van a ver que dentro de las enzimas pancreáticas hay endonucleasas. ¿Y qué hacen? Degradan ácidos nucleicos. ¿A qué? A oligonucleótidos. Para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder obtener un oligonucleótido? ¿Qué tendría que hacer? Romper ácidos nucleicos. ¿Y qué le rompo al ácido nucleico? El fosfato. ADN. El fosfato, casi, bueno, la unión entre los fosfatos. ¿Entienden? La unión entre los fosfatos, romper la unión entre los fosfatos implica obtener cadenas más pequeñas de nucleótidos. Si cada círculo acá es un nucleótido, ¿está bien? Si cada círculo ahí es un nucleótido, entonces yo sé que esta unión que está acá la unión que está en la flecha es unión entre, ahí, a ver, ahí está, la unión que está entre las flechas, en las flechas, esa unión, es una unión entre dos fosfatos. Entonces puedo degradar el ácido nucleico utilizando una endonucleasa que rompe esas uniones de fosfato. Perfecto. Las endonucleasas son relativamente inespecíficas, es decir, que rompen de forma inespecífica las moléculas, no las rompen en gran medida, lo que hacen es desenrollar. La endonucleasa más que nada se dedica a desenrollar el ADN y el ARN, se dedica a exponer. Entonces, tengo que romper estas moléculas, sí, esto que está acá, pero no se rompe esto que está acá, no se rompe necesariamente por acción de la molécula acá, sino que se rompe por acción de la molécula en la estructura general. Entonces yo tengo cadenas de ADN que están enrolladas. Lo que hago es desenrollar el ADN, lo desenrollo, y lo dejo como una estructura lineal, y eso ya lo va rompiendo. Y además lo expone los nucleótidos, esos oligonucleótidos que obtengo, los expongo para que actúe una nueva enzima. Una nueva enzima que va a hacer que los oligonucleótidos se transformen ahora sí en ¿qué? Nucleótidos. En nucleótidos. O sea que el oligonucleótido ahora va a nucleótido. ¿Con la misma enzima siempre No, seguimos? no. Ahora, por eso las enzimas son bastante específicas, siempre lo dijimos. Acá tengo endonucleasas, que lo que hacen es desenrollar el ADN, el ARN, lo desenrollan, le sacan la alfa hélice, lo estiran, y ese proceso va haciendo que se vaya cortando. Ahora, quien corta el ADN, quien corta el ácido nucleico, es decir, el oligonucleótido, y lo transforma en nucleótido, ahora sí es una enzima que actúa sobre la unión entre los fosfatos propiamente dicha. ¿Qué enzimas cortan los fosfatos? Las fosfodiesterasas. Fosfodiesterasa. ¿Qué significa fosfodiesterasa? La unión entre un fosfato y el otro es una unión de tipo éster. Entonces, fosfo de fosfato, diéster, en realidad es una unión diéster, se llama la unión. Es una unión de tipo éster doble, es una unión diéster. Son dos uniones estéricas, son formas de unión. Entonces, la fosfodiesterasa hace que los nucleótidos están pegados por uniones fosfodiéster. Y entonces, ¿qué pasa? Se rompe esa unión fosfodiéster y se obtienen los nucleótidos. Entonces, fosfodiesterasas
La fosfodiesterasa sirve para romper uniones entre moléculas de fosfato. Las fosfodiesterasas también hay muchas fosfodiesterasas. No es una sola enzima, la fosfodiesterasa. Se llaman fosfodiesterasas todas las enzimas que rompan esas uniones fosfodiéster entre dos moléculas de fosfato. ¿Está bien? Perfecto, entonces obtengo los nucleótidos. Perfecto, muy bien. Ahora, los nucleótidos los tengo que degradar de vuelta. ¿Y los voy a transformar en qué? Nucleócidos. Nucleócidos más... La pentosa. ¿Cómo? Nucleócido Y fósforo. más fosfato. ¿Está bien? Que acá lo voy a poner como una PI. Cuando degrado nucleótidos, obtengo nucleócido más fosfato. ¿Está bien? ¿Cómo si ustedes tuvieran que ponerle el nombre a una enzima que degrada nucleótidos, cómo le pondrían? Juan Carlos. Nucleotidasa. Pensé que iba a decir Juan Carlos. No, Juan Carlos no. Le ponemos nucleotidasa. Muy bien. ¿Me siguen? ¿Sí? Hasta ahora. Sí, vamos bien. Muy simple. ¿Está bien? Todo viene con bastante simpleza. Nucleotidasa. Entonces tengo fosfato y el nucleócido. Ahora el nucleócido lo voy a degradar. Y una vez que degrado el nucleócido, ¿qué voy a obtener? Cuando degrade el nucleócido, ¿qué voy a obtener? La pentosa y la base nitrogenada. nitrogenada. ¿Cómo? Pentosa y base nitrogenada. Perfecto. Pentosa, base nitrogenada. Bien. ¿Cómo le llamaré a la enzima que hace este proceso, que me hace obtener estas dos cosas? A la enzima que trabaje acá. Ahí. Acá. La enzima que trabaje en este punto para obtener esto que está acá abajo y esto que está acá. ¿Cómo le llamaré a esa enzima? Nucleosidasa. Nucleosidasa, muy bien, así es como le llamamos. Nucleosidasa. ¿Está bien? Nucleosidasa. ¿Se ve? Bueno, y obtengo entonces, a partir de eso obtengo la pentosa fosfato, se llama. ¿Está bien? O sea, el nucleócido, voy a utilizar el mismo fosfato, que libero del nucleótido. El mismo fosfato, no es el mismo exactamente, pero digo que el mismo que se utiliza, se puede utilizar para formar pentosa fosfato. Pentosa, le pongo acá entre paréntesis la P. La PI. Así, ¿ven? Pentosa fosfato. ¿Está bien? O sea que en el proceso, utilizando la pentosa, este proceso de acá, me transforma el nucleócido en pentosa fosfato y base nitrogenada. ¿De acuerdo? En realidad esto tendría que hacer yo así, miren, para que quede mejor explicitado. ¿Qué hice? Hice la línea de puntos y lo que estoy significando acá, es que este fosfato intervino en esta reacción y obtuve pentosa fosfato más base nitrogenada. ¿Se comprende lo que hice? En esta curvita, en este rulo. Pero el fosfato no se degrada entonces. ¿Qué cosa? El fosfato no se degrada. No, el fosfato, Entonces, no, el fosfato lo tengo como fosfato, acá está. El fosfato es ácido fosfórico, el fósforo más oxígeno. No, eso no cambia, ¿no?
Que no entendí cómo ¿Cómo? interviene el fosfato. Que no entendí esa cosita, esa flecha que hiciste con la nucleosidasa. Bueno, la repetimos ahí, mirá. Gracias. La nucleosidasa degrada el nucleósido en base nitrogenada y pentosa fosfato. Pero esta reacción requiere de fosfato, porque acá hay nucleósido, base nitrogenada más pentosa. ¿Dónde está el fosfato? ¿Sí? ¿El nucleósido tiene fosfato? No. Muy bien, no. El nucleósido no tiene fosfato. Tiene base nitrogenada más la pentosa. Bueno, entonces, ¿cómo surgió que esto es una pentosa fosfato? Esta, ¿cómo es pentosa? Y porque el fosfato lo saca del medio. ¿Está bien? Ahí muestro cómo el fosfato se saca del medio, interviene en esta reacción y entonces se transforma el nucleósido en base nitrogenada y pentosa más un fosfato que había en el medio, que se obtuvo en la degradación previa. Entonces me queda la pentosa fosfato. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Ribosa fosfato, queda en unidad ribosa y fosfato. Bien. En realidad se llama fosforribosa, es el nombre más correcto. En vez de ribosa fosfato le llamamos fosforribosa, que va a formar un compuesto que se llama 5-ribofosfato. Pero por ahora no importa, no nos interesa. Por ahora es esto, porque eso después si quieren lo analizarán en química. Yo analizo esto para que entendamos cómo estoy degradando. Entonces, si esto lo hago en el intestino, ¿qué obtuve al final? Obtuve bases nitrogenadas Fosfato. y ribosa fosfato. ¿Está bien? La ribosa la puedo obtener No, perdón, no entendí. ¿Ribosa fosfato o pentosa fosfato? pentosa fosfato. Bueno, si yo digo ribosa fosfato, es pentosa fosfato, pero está bien correcto lo que decís, porque lo nombré genéricamente. Decir pentosa fosfato es el genérico de decir ribosa fosfato o desoxirribosa fosfato. ¿Se entendió? Ah, ok. Y queda entonces la pentosa fosfato y la base nitrogenada. Exacto, la pentosa fosfato es la base Ah, nitrogenada. Esto es lo que nos queda. Pero resulta que este proceso que sucede así, este proceso que está acá, que termina fosforilando la pentosa, me deja una pentosa fosforilada. Esa pentosa fosforilada se puede desfosforilar para meterla dentro del intestino, porque fosforilada le cuesta pasar. Entonces, esta pentosa fosfato se puede desfosforilar por una desfosforilasa, por una fosforilasa, se puede desfosforilar y tengo la pentosa y la base nitrogenada que pueden ingresar al organismo. ¿Está bien? ¿Qué bases nitrogenadas conocemos? ¿Cómo se llaman genéricamente los dos grupos de bases nitrogenadas que tenemos en el cuerpo? Ribosa y desoxirribosa. No, bases nitrogenadas. Guanina. Esas son... Purinas y pirimidinas. Ahí está, miren. Doña Purina y doña Pirimidina. Purinas y pirimidinas. Y ahora yo pregunto, ¿cuáles son las purinas? Primero nombramos las bases nitrogenadas que conocemos. Adenina, guanina. ¿Cómo? Adenina, guanina. Perfecto. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que conocemos? Las 5 que conocemos, las nombramos. Adenina, guanina, uracilo, una con T. Timina Guanina y citosina. y citosina. ¿Está bien? Adenina, citosina, timina, guanina y uracilo. Ahora, ¿cuál de esas 5 son purinas? Es muy fácil. ¿Y cuáles son pirimidinas? Es muy fácil recordarlo. Si uno recuerda la frase agua pura. Agua pura nos dice cuáles son las purinas. ¿Cuáles serán las purinas? Agua pura. Purinas. Agua pura. Adenina y guanina. Adenina, guanina, uracilo. Adenina, guanina. Agua pura. ¿Se entendió? Y ya no nos equivocamos. Las otras 3 que son pirimidinas. ¿Se entendió? Para que nos acordemos cuáles son las purinas, agua pura. O agua purísima, si quieren, miren. Agua purísima.
Bueno, entonces agua pura, las adenina y guanina son las purinas. ¿Está bien? Perfecto. Y citosina, timina y uracilo son las pirimidinas, que molecularmente son distintas. ¿Está bien? Las pirimidinas son más chicas, son un ciclo solo, y son las pirimidinas, y las purinas tienen 2 ciclos, uno de 6 carbonos y uno de 4. Uno de 6 carbonos y uno de 5. Bueno, purinas y pirimidinas, no importa, químicamente lo estudian en química calencho, porque no voy a tampoco, llega un punto que hasta donde llegamos. Pero bueno, ahí está, entonces purinas, pirimidinas, que después se van a unir de forma complementaria para formar, por ejemplo, el ADN o para formar la síntesis de ARN, para hacer la síntesis de ARN. Bueno, entonces ahí tengo el ciclo de degradación, ¿está bien? Ahí tengo el ciclo de degradación. Esto se produce en el intestino, y así se absorbe entonces el nucleótido, se absorbe la base nitrogenada, que tiene su propio transportador en la membrana, y la pentosa, que se transporta en transportadores como la glucosa. Es decir, la ribosa y la desoxirribosa son glúcidos y se transportan en transportadores de tipo GLUT similares a la glucosa. ¿Está bien? O sea que ya tengo cómo ingresa dentro de la célula esto, dentro del enterocito. O sea que ya tengo cómo se absorbe esto. Ahora lo tengo desensamblado esto. Entonces, desensamblado, las bases nitrogenadas y la pentosa pueden pasar al plasma y ser utilizados en el organismo. ¿Y cómo se utilizan en el organismo las bases nitrogenadas? Bueno, ahora hay que ensamblar. Para ensamblar, entonces ahora tengo que hacer un camino inverso, el camino del ensamblado. Si se corta, vamos a hacer un ratito más, ya que es temprano, un ratito más para terminar esto del ensamblado. ¿Está bien? Les digo por si se corta, porque faltan unos minutos, acá faltan 2 minutos y pico, aunque sea un ratito para hacer el ensamblado, nos tomamos un ratito para que quede el concepto. Esos minutitos que antes no habíamos empezado, que empezamos un poquito después, lo usamos para terminarlo. O sea, lo que quiero es terminar el ensamblado. ¿Está bien? Bueno, entonces en el ensamblado hacemos así, hacemos la base nitrogenada. Para ensamblar la base nitrogenada, la tengo que llevar a la base nitrogenada, la puedo llevar a nucleócido, pero en vez de llevarla a nucleócido, la voy a llevar a nucleótido, a la base nitrogenada. Miren lo que voy a hacer. ¿En qué parte de la célula pasa esto? ¿Qué cosa me decís? ¿En qué parte de la célula? ¿La degradación que te conté antes? No, ahora, la formación a partir de la base nitrogenada. Bueno, pues en la base nitrogenada, esto suele pasar en el citoplasma. En el citoplasma. Muy bien. O sea que ahora miren lo que voy a hacer. Voy a ir de base nitrogenada, voy a ir a nucleótido. ¿Se entiende? Para formar de una base nitrogenada un nucleótido, ¿qué es lo que tendría que hacer? Agregarle fosfato. ¿Y qué más? Base nitrogenada más fosfato no se unen. Base nitrogenada y fosfato Bueno, la pentosa. no se unen. En el medio tiene que estar la pentosa. ¿Se entiende? Si no, no hay nucleótido. Entonces tengo que ir de base nitrogenada, ¿puedo ir a nucleótido? Sí. ¿Puedo ir de base nitrogenada a nucleótido? Sí puedo. ¿Qué necesito para eso? Necesito justamente lo que se me forma con la pentosa, más fosfato, que en realidad la pentosa fosfato, que es esta que está acá abajo, va a dar origen a un compuesto que se llama PRPP. Esta pentosa fosfato da origen a un compuesto que se llama PRPP. A ver si sabemos de qué se trata. Miren, PRPP. ¿La P de qué podrá ser? ¿Pentosa? No. Fosfato. Fósforo. Fósforo. Fosfo, ribosa.